Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa, Andrea Montoya, César Paredes, Norbey Echeverry y Edwin Solórzano. Hoy continuamos viajando por tierras norteamericanas, acercándonos a músicas populares, testimonios funerarios, minicuentos realistas y minificciones. En nuestra emisión anterior cerrábamos con una melodía interpretada en flauta lacota por el maestro Alexis Jaramillo. Hoy invitamos a nuestro programa algo de la música country o también conocida como música folk, un género compuesto e interpretado por y para el mundo rural norteamericano y que se hizo muy popular en la primera mitad del siglo XX porque cantaba las tristezas y los sueños de la población más humilde. Para muchos investigadores, el country convertía en música las vivencias cotidianas, las cuales se habían transmitido fundamentalmente por tradición oral. Out in the cold world and far away from home, somebody's boy is wandering alone. No one to guide him and keep his footsteps right. Somebody's boy is homeless tonight. Out in the hallway there stands a vacant chair. Yonder's the shoes my darling used to wear. Empty the cradle, the one that's loved so well. How I miss him, there's none can tell. Bring back my boy, my wandering boy, far, far away, wherever he may be. Tell him his mother, with faded cheeks and hair, at their old home is waiting him there. Escuchábamos una canción country titulada The Wandering Boy, El Chico Errante, compuesta e interpretada por uno de los grupos pioneros de este género en los Estados Unidos, la familia Carter, una familia originalmente de agricultores que fue descubierta para la música a finales de los años 20 y cuyas letras, como la que escuchábamos, cuentan historias cotidianas como la de un chico errante que es extrañado por su madre, la cual le pide a Dios que lo devuelva a casa antes de que ella muera, aunque se resigna por lo menos a verlo en el cielo, donde las lágrimas ya no se derraman. En este universo de brevedades nos encontramos ahora con Edgar Lee Masters, un poeta nacido en Kansas, Estados Unidos, en 1868, y que fue llamado por algunos el poeta de los epitafios, por su obra Antología de Spoon River, un curioso texto que narra en forma de prosa poética los epitafios de los muertos de un pueblo ficticio llamado Spoon River. Hay que decir que para 1915 este libro era todo un bestseller en los Estados Unidos, superando incluso a Hojas de hierba de Walt Whitman. Algunos críticos lo consideraron una obra maestra del cinismo y del periodismo sensacionalista, pero otros lo denominaron la comedia humana de América, haciendo alusión a la obra de Balzac. Sin embargo, el estudioso Rafael Antonio Guerra cree que estos textos no son epitafios, sino verdaderos testimonios de vida
de los durmientes del cementerio. Dice Guerra: el epitafio canta la alabanza de una persona fallecida. En cambio, en esta antología son muy pocos los durmientes que se autoalaban. Más bien hay muchísimos que hablan mal de sí mismos y también hablan mal de los vivos. Escuchemos un par de testimonios de los durmientes de este cementerio. Serepta Mason: la flor de mi vida pudo haber florecido por todos lados, de no ser por un viento aciago que me atrofió los pétalos del lado de mí que ustedes, los del pueblo, podían ver. Desde el polvo elevo una voz de protesta. Mi lado florecido que ustedes jamás vieron. Vosotros, los vivientes, vosotros sois ciertamente unos imbéciles, que no sabéis de los rumbos del viento y las fuerzas invisibles que gobiernan los procesos de la vida. George Trimble: me recuerdan parado sobre las escalinatas de los tribunales hablando de las acuñaciones sin plata y el impuesto único de Henry George. Me recuerdan hablando de la prohibición cuando el líder supremo perdió la primera batalla, convertido en activista de la religión. Pues todo fue porque mi esposa me auguró la destrucción si no le probaba a la gente que yo tenía moral. Bueno, ella me arruinó. Los radicales sospecharon de mí, y los conservadores tampoco confiaron en mí. Y aquí yazgo sin que ninguno me llore. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. Uno de los autores más representativos de los Estados Unidos es sin duda Hemingway. Nacido en 1899 en Illinois, este hombre, que fue también periodista y reportero directo en conflictos como la Guerra Civil Española, escribió gran variedad de novelas como ¿Por quién doblan las campanas? Y centenares de cuentos, entre ellos uno titulado Aviso, que dice lo siguiente: vendo zapatos de bebé sin usar. Este minicuento altamente realista fue por mucho tiempo el relato más corto de la historia de la literatura, con tan solo 7 palabras, incluyendo el título, galardón que ostentó hasta que aparecieron en escena el texto El emigrante del mexicano Luis Felipe Lomelí y el relato Luis XIV del español Juan Pedro Aparicio. Sin embargo, el relato de Hemingway ha dado mucho de qué hablar. Fue por eso que en el año 2006 la revista norteamericana Wired convocó a diferentes escritores, especialmente de ciencia ficción, para que escribieran relatos cortos, máximo de 6 palabras, para rendirle un homenaje al escritor de El viejo y el mar. La convocatoria fue respondida por varios autores y estos fueron algunos de los textos enviados. Hallan cadáver incompleto, médico, compra yate. Texto de Margaret Atwood. Muy confundido, leyó su propio obituario. Texto de Steven Meretsky. Era muy caro seguir siendo humano. Texto de Bruce Sterling. Salvo al mundo, volviendo a morir. Texto de Ben Bova. Hay que decir que Hemingway es un referente obligado para los estudiosos y escritores de minificción. Sus obras han inspirado a figuras como Juan Carlos Botero y sus epífanos, tema que abordamos en un programa anterior de Brevísimo. Pero escuchemos a continuación otra brevedad de Hemingway, un texto titulado El revolucionario y cuya extensión no supera las 400 palabras. El revolucionario, de Ernest Hemingway. En 1919 viajaba por los ferrocarriles de Italia. En los cuarteles generales del partido le entregaron un trozo de hule escrito con lápiz indeleble en donde se decía que se trataba de un camarada que en Budapest había sido muy perseguido y castigado por los reaccionarios, y al mismo tiempo se pedía a los camaradas que lo ayudasen en cualquier forma. Lo usaba en vez de billete. Era muy tímido y muy joven, y los guardafrenos lo pasaban de una línea a otra. Como no tenía dinero, le daban de comer
detrás del mostrador de los restaurantes de las estaciones. Le encantaba Italia. Decía que era un país hermoso, de habitantes muy cordiales. Estuvo en muchas ciudades. Anduvo mucho y vio muchos cuadros. Compró reproducciones de Giotto, Masaccio y Piero della Francesca, que llevaba envueltas en un ejemplar de Avanti. Mantegna no le gustaba. Se me presentó en Bolonia y lo llevé conmigo a la Romana, donde yo tenía que entrevistar a cierta personalidad. Hicimos un viaje agradable en la época más propicia, los primeros días de septiembre. El muchacho simpático era húngaro y era muy tímido. Los hombres de Horthy le habían hecho algunas cosas desagradables, pero de eso habló poco. A pesar de lo que sucedía en Hungría, creía con fervor en la Revolución Mundial. ¿Y cómo marcha el movimiento en Italia?, me preguntó. Muy mal, le contesté. Pero mejorará, dijo. Aquí tienen de todo. Es el único país que ofrece cierta seguridad. Será el punto de partida de lo que va a venir. No expresé mi opinión. En Bolonia nos dijo adiós antes de tomar el tren para Milán y Aosta, desde donde iba a atravesar solo el paso que lo llevaría a Suiza. Le hablé de los cuadros de Mantegna que había en Milán. No, me respondió con su apocamiento característico. Mantegna no me gusta. En un papel le escribí la dirección de varios camaradas de Milán y la de un sitio donde podría comer. Me agradeció muchísimo lo que hacía por él, pero ya estaba pensando en la travesía del paso. Estaba ansioso por llevarla a cabo mientras duraba el buen tiempo. Adoraba las montañas durante el otoño. La última noticia que tuve de él fue que los suizos lo encarcelaron cerca de Sion. Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. En el tren, de Lydia Davis. Estamos unidos, él y yo, aunque seamos desconocidos, contra las 2 mujeres frente a nosotros, que se hablan en voz alta e ininterrumpidamente a través del pasillo. Malos modales. Fruncimos el ceño. Más tarde, en el viaje, lo miro, a través del pasillo, y se está metiendo el dedo en la nariz. Lo que es yo, estoy chorreando salsa de tomate de mi sándwich sobre el diario. Malos hábitos. No contaría esto si fuera yo la que se está metiendo el dedo en la nariz. Lo miro otra vez y sigue. En cuanto a las mujeres, están ahora sentadas lado a lado y leyendo tranquilamente, limpias y ordenadas, una revista, la otra un libro. Intachables. Escuchábamos el relato breve En el tren, de Lydia Davis, en la voz de Edwin Solórzano, una pieza de minificción contenida en el libro Ni quiero ni puedo, traducido al español por la editorial Eterna Cadencia en 2017. Lydia Davis, nacida en 1947 en la ciudad de Northampton, Massachusetts, se destaca en el mundo de la literatura por sus historias sobre la cotidianidad urbana estadounidense. Su narrativa, extremadamente corta, tiene la impronta de la mundanidad y la rutina. Probablemente ese gusto por la brevedad provenga de una afición inicial a la poesía. Y es que Lydia Davis creció rodeada de escritores, pues es hija de un profesor de literatura y una madre escritora, y estuvo brevemente casada con Paul Auster entre 1974 y 1978. La marca única de las microficciones de Davis proviene de una experimentación radical con el lenguaje y las convenciones de la escritura. Encontró su voz al elevar lo banal a narrativas breves que invitan a la reflexión. Sus historias pueden ser tan cortas, a veces de una sola línea, que se las ha llamado poemas, observaciones, parábolas, chistes, aforismos o anécdotas. Lo que intenta expresar en su trabajo es cómo lo ordinario y lo profundo no solo coexisten, sino que dependen el uno del otro. Inicialmente se destacó por su trabajo como traductora de libros de Marcel Proust y de Gustave Flaubert, los que le merecieron reconocimientos de la crítica.
Sin embargo, la atención por su trabajo de ficción tardó un poco más en llegar. Primera colección de cuentos, The 13th Woman and Other Stories, se publicó en 1976, pero no fue hasta 11 años después, con Break It Down, en 1986, su cuarta colección, que fue finalista de un importante premio literario, el premio PEN/Hemingway de 1987. Posteriormente ganó muchos seguidores, particularmente entre escritores y críticos literarios, y se reeditaron algunas de sus colecciones anteriores. Se le atribuye haber influido en autores contemporáneos como Jonathan Franzen, Miranda July y David Foster Wallace, y ha recibido otros premios importantes como el Caballero de las Letras de Francia o el Man Booker de Inglaterra. Además de sus colecciones de relatos breves, publicó la novela The End of the Story en 1995. En la colección Ni quiero ni puedo, Lydia Davis presenta 122 historias, la mayoría de mucho menos de una página. Allí encontramos cartas de queja ficticias a los fabricantes de alberjas congeladas y gerentes de marketing, pequeños comentarios sobre rarezas gramaticales, cuentos de una sola oración que parecen acumularse en complejidad con cada lectura y engañosamente simples, como los 30 relatos cortos que provienen supuestamente de sus sueños. Escuchemos una pieza más de su colección minimalista en la que el humor y la rutina se dan cita en el cuento titulado Handel de Ni quiero ni puedo de Lydia Davis. Handel, de Lydia Davis. Tengo un problema en mi matrimonio, que es que no me gusta George Frederick Handel tanto como a mi marido. Es una barrera real entre nosotros. Me da envidia una pareja que conocemos, por ejemplo, en la que los dos aman tanto a Handel que a veces se hacen el larguísimo viaje a Texas nada más que para escuchar un tenor en particular que canta un fragmento de una de sus óperas. A esta altura, ya han convertido a otro de nuestros amigos en amante de Handel. Me sorprende, porque la última vez que hablamos de música, a ella le gustaba Hank Williams. Los tres fueron en tren a Washington, D.C. este año a escuchar Giulio Cesare Inegito. Prefiero los compositores del siglo XIX y particularmente a Dvorak, pero soy muy abierta a todo tipo de música y generalmente, si me expongo a algo durante el tiempo suficiente, me termina gustando. Pero a pesar de que mi marido pone una especie de música vocal de Handel casi todas las noches y no digo nada para evitarlo, no he llegado a amar a Handel. Afortunadamente, descubrí una terapeuta no muy lejos de aquí, en Lenox, Massachusetts, que se especializa en Handel terapia y voy a probarla. Mi marido no cree en la terapia y sé que no iría conmigo a una Dvorak terapia, aunque hubiera una. Patricia Highsmith nació en Estados Unidos el 19 de enero de 1921 y falleció en Locarno, Suiza, el 4 de febrero de 1995. Autora de 35 libros, algunos de los títulos La Casa Negra, Tom Ripley, La Coartada Perfecta, 11 y Una afición peligrosa. Sus padres eran Mary y Jay Bernard, quienes se separaron antes de que naciera su hija. La crianza de la pequeña estuvo a cargo de sus abuelos. Estudió griego, latín e inglés en la Universidad de Columbia. Su actividad como escritora comenzó como colaboradora en la revista Harper's Bazaar. En 1950, con influencias literarias de Edgar Allan Poe y Joseph Conrad, escribió Extraños en un tren, en la que dos personas aparentemente normales, uno de ellos psicópata, se cruzan en un viaje. Lo que comienza en un viaje rutinario termina convertido en una gran tragedia. En el diario El País de España, en un artículo titulado La gran mentira de Patricia Highsmith, el escritor Guillermo Altares dice al respecto, comillas, «El crimen se encuentra escondido en el corazón de la vida cotidiana. Cualquiera puede ser un asesino o una víctima. Sus historias no hablan de policías y ladrones, ni sus personajes pertenecen al mundillo de los sospechosos habituales. Sus protagonistas
son casi siempre seres normales, envueltos en un torbellino criminal. O, como en el caso de Ripley, se trata de criminales que logran construir una fachada anodina de respetabilidad. Este año serán publicados en su totalidad sus diarios personales, de los que se conoció una pequeña parte en 2019. Andret Wilson, biógrafo de un libro compuesto por 800 páginas sobre Patricia, le aseguró al periódico norteamericano New York Times que la escritora odiaba a los judíos y a los negros. Era, además, una lesbiana que odiaba a las mujeres. Se dice también que prefería a los gatos antes que a las personas y que, como animales de compañía, tenía caracoles. Para cerrar esta corta referencia a la vida y obra de Patricia Highsmith, del libro Pequeños cuentos misóginos, oiremos el relato El ama de casa de la clase media. El ama de casa de la clase media, de Patricia Highsmith. Pamela Thorpe consideraba que el Women Lib de la mujer era uno de esos estúpidos movimientos de protesta sobre los cuales le gustaba escribir a los periodistas para llenar sus páginas. Las del Women Lib afirmaban que querían independencia para las mujeres, mientras que Pamela pensaba que, de todas formas, las mujeres dominaban a los hombres. Por eso, ¿para qué armar tanto jaleo? El motivo por el que surgió esta cuestión fue porque su hija, Bárbara, volvió a casa en junio, después de licenciarse en la universidad, y le dijo a su madre que iba a haber una reunión del Women Lib en su barrio. La había organizado Bárbara con su compañera Fran, a cuya familia conocía Pamela. Naturalmente, Pamela fue a la reunión que se celebraba en la parroquia, sobre todo por divertirse y para oír lo que la generación joven tuviera que decir. Había globos de colores y cadenetas de papel colgando de las vigas y de los alféizares de las vidrieras. Pamela se quedó sorprendida al ver a Connie Haynes, joven y madre de 2 niños pequeños, predicando como un converso. «Las mujeres trabajadoras necesitan guarderías estatales gratuitas», gritó Connie, y sus últimas palabras quedaron casi ahogadas por los aplausos. «Y la pensión alimentaria, esa explotación legalizada de los maridos divorciados, debe desaparecer». Vítores. Las mujeres se pusieron de pie, aplaudiendo y gritando. Guarderías estatales. Pamela imaginaba ríos de mujeres trabajadoras, que únicamente se figuraban que querían trabajar, abandonando sus hogares a las 8 de la mañana, aparcando a sus críos en algún sitio y al final de la semana, trayendo el cheque de la paga a una casa donde la próxima comida ni siquiera estaba en el fuego. Ahora, muchas mujeres levantaban la mano pidiendo la palabra, así que Pamela levantó la suya también. Había muchas cosas que quería decir. «Los hombres no están en contra de nosotras», gritaba una mujer desde uno de los bancos. «Son las mujeres quienes nos retienen, mujeres egoístas y cobardes que creen que van a perder algo eligiendo a igual trabajo, igual salario». «¡Mi marido!», empezó Connie, que de repente volvía a tener la palabra y hablaba todavía más alto que antes. «Está a punto de acabar la carrera de medicina. Estamos preocupados porque apenas llegamos a fin de mes. Contratar a una niñera se llevaría todo mi sueldo si yo cogiese un trabajo. Por eso estoy a favor de las guarderías estatales gratuitas. Yo no soy demasiado cómoda para tener un trabajo». Más aplausos y vivas. Ahora Pamela se puso de pie. «¿Guarderías estatales?», dijo. Y tuvieron que oírla porque su voz se alzaba por encima de todas las demás. «Vosotras las jóvenes, yo tengo 42 años, no parecéis comprender que el sitio de una mujer está en su casa, para crear un hogar. Estaréis creando una generación de delincuentes si los convertís en una generación de niños formados en guarderías estatales». Un griterío general acalló a Pamela por un momento. «¡Eso no está demostrado!», chilló una chica.
y la supresión de la pensión alimentaria. A lo mejor también estás en contra de eso, ¿no?, preguntó otra. Era su hija Bárbara. Las caras se volvieron borrosas. Pamela reconoció a algunas de ellas, vecinas suyas desde hacía años, pero en cierto sentido no podía reconocerlas en su nuevo papel de enemigas, de atacantes. «Respecto a la pensión», resumió Pamela, aún de pie, «es tarea del marido mantener a la familia, ¿no?». «¿Incluso cuando la esposa se ha alargado?», preguntó alguien. «Cada caso de divorcio debería examinarse por separado», gritó otra voz. «¿Sabes que algunas mujeres están cometiendo verdaderos abusos y eso desprestigia a todas las mujeres?» «Las mujeres serían las víctimas». «Las mujeres serían las víctimas», replicó Pamela. «Se ha llamado a la abolición de la pensión alimentaria autorización para don Juanes, y eso es lo que es. Acabará con nuestros vales de comida». El caos. Ahora estaba la carne en el asador. Quizá la elección de la frase había sido desafortunada. Vales de comida. Pero en cualquier caso, toda la congregación, o más bien la masa, estaba en pie. El nivel de adrenalina de Pamela ascendió para enfrentarse a la situación. Comprendió también que tenía que protegerse porque el ambiente se había vuelto de pronto desagradable y hostil. Pero no estaba sola. Por lo menos 4 mujeres, todas ellas vecinas y más o menos de la edad de Pamela, estaban de su parte, y ella vio que los ejércitos estaban tomando posiciones en grupos o nudos. Las voces se alzaban todavía más. Empezaron a volar los libros de himnos. ¡Reaccionarias! ¡Destructoras de hogares! ¡Supongo que serás antiabortista, además! Un huevo le dio a Pamela entre los ojos. Se limpió la cara con un pañuelo de papel. ¿De dónde había salido el huevo? Pero claro, muchas de las mujeres llevaban la bolsa de la compra. Los tomates describían un arco en el aire como bombas rojas. También las manzanas. El estruendo recordaba al fuerte cacareo de las gallinas u otro tipo de ave muy asustadas, confinadas en un espacio reducido. Los bandos no estaban alineados. Los grupos combatían entre sí a corta distancia. ¡Uap! Eso había sido una lata de algo lanzada a la cabeza de una mujer en represalia, así lo afirmó la atacada, por una ofensa peor. Los paraguas, al menos 3 o 4, empezaron a desempeñar un papel en la batalla. ¡Escucha lo que te digo! ¡Hija de puta! ¡Basta de pelea! ¡A sentarse! ¿Dónde está la presidenta? Pamela vio que algunas mujeres se estaban marchando, produciendo un atasco en la puerta principal. Entonces descubrió sorprendida que tenía un macizo reclinatorio entre las manos y que estaba a punto de lanzarlo. ¿Cuántos había arrojado ya? Dejó caer el reclinatorio sobre sus propios pies y se agachó justo a tiempo de esquivar un repollo. Pero lo que acabó con Pamela fue una lata de kilo de judías blancas que le acertó en la sien derecha. Murió en unos segundos y su atacante nunca fue identificada. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradezco a quienes me acompañaron en la mesa. Un agradecimiento especial a Edwin Solórzano, quien desde el estudio de voces Alas, Volamos tu Imaginación, nos aportó con una serie de audios ambientados. Pueden escuchar los trabajos de Edwin en el podcast Al Aire, Crónicas, Cuentos y Relatos. Agradecemos también a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo en la que continuaremos recorriendo los Estados Unidos. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.